palabra, Señor, nos enseña el camino para llegar a hacer tu voluntad. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Bethsatá, dijo Jesús a los judíos: mi Padre está trabajando y yo también trabajo. Desde entonces se empeñaron las autoridades en darle muerte, porque no solo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces les dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, y solo hace lo que ve al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Para sorpresa les mostró obras más grandes. Lo mismo que el Padre resucita muertos y le da la vida, así también el Hijo les da la vida a los que quisiera dársela. La sentencia no la dicta personalmente el Padre, sino que para eso confió todo el poder al Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 17 al 30. Jesucristo enseña y educa a la humanidad su condición de Hijo de Dios, su divinidad, su poder, su relación tan íntima con el Padre Celestial. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de marzo, año 2021. Tu palabra, Señor, nos enseña el camino para llegar a hacer tu voluntad. Muy complicado para cantidad de judíos aprender a entender la divinidad en Cristo Jesús. Entender a la persona de Cristo Jesús, nacido de la Virgen María, con un padre que se llama San José, con unos hermanos y con unas hermanas, nacido en un pueblo bastante humilde. ¿Cómo es posible que esta persona sea Dios, sea el Hijo de Dios, tenga poderes, puede sanar, puede resucitar muertos, perdona pecados, saca demonios? Esto no lo logramos entender. A Jesús de Nazaret hay que entenderlo como Dios. Sería una frase de esas bien cortas y bien interesantes para no entrar en polémica. Polémica contra los que no entienden que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Salvador del mundo. El que no entienda eso terminará toda la vida discutiendo lo que no tiene discusión. Así le pasó a los judíos, lo perseguían a él porque no cumplía con la obligación del sábado, es decir, no le bajaba la cabeza a lo que los seres humanos se inventaron, una ley que llaman del sábado. Y segundo, porque afirmaba que Dios era su papá. Entonces llegaron al colmo algunos judíos de decir, pues sencillamente buscaron la muerte de él. Estaban buscando cómo acabarlo y terminarlo, porque cuando las cosas se ponen apretadas, la fe no funciona en ser humano. Cuando uno le pone demasiada intelectualidad a la Biblia, cuando uno interpreta las cosas de Dios de una manera demasiado intelectual, falta la fe, falta el Espíritu Santo, falta la gracia de Dios, falta el abrirse a la dimensión metafísica de la presencia de Dios. De las cosas no van a funcionar jamás, no van a funcionar. Es algo parecido, y me disculpan la comparación, pero es algo parecido, algo como cuando hay cantidad de personas que no logran entender por qué un sacerdote puede perdonar pecados en nombre de Dios. Entonces hay personas que dirán, si son seres humanos, son pecadores igual a toda la gente que vive en una sociedad, entonces ¿por qué ese señor que se llama sacerdote levanta la mano y perdona pecados, pero con el poder de Dios? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué ese señor que se llama sacerdote celebra la Eucaristía, preside un sacramento tan bello y tan sagrado? Para mí no lo puedo entender.
Esa persona no entiende el sacerdocio como un don, como una gracia, como un ministerio que ejerce Dios a través de seres humanos que somos pecadores. Al estilo, como lo dice el Papa Francisco, a misa vamos todos los que somos pecadores y tenemos defectos. La misa no se hizo para los que son ya perfectos y no cometen ni un solo error. Lo que hace Jesús de Nazaret es educarnos a nosotros los católicos y afirmar su naturaleza y la del Padre, que con Él son iguales. Hablar de Jesús, hablar del Padre, es hablar de la misma persona, aunque son personas distintas en la comprensión teológica de la Santa Biblia. La hermenéutica entonces va a explicar la misión del Padre, continuada con la misión del Hijo y patentada con la misión del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad va a mostrar la grandeza de Dios. Es decir, Jesús manifiesta a los seres humanos que por favor se pongan a pensar en su divinidad y lo entiendan también desde ahí. Es muy interesante la cara de la revelación del misterio de la Santísima Trinidad, es decir, toda la historia de la salvación, de creer y escuchar en Jesús de Nazaret, escuchar la palabra de Él, obedecer la palabra de Él. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica tendrá la vida eterna. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. El Papa emérito Benedicto XVI hablaba de la realeza de Cristo y nos vamos a quedar con esa definición tan sabia de este Papa emérito, realeza de Cristo. Aprender ese temita entre nosotros los católicos, la realeza de Cristo. ¿Por qué Cristo es Dios mismo? ¿Por qué Cristo habla de su papá? ¿Por qué Cristo dice que la obra, lo que hace el Padre, eso mismo lo hace el Hijo? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Eso es realeza, realeza. Entonces el Papa emérito dice, eso es revelación y actuación de Dios Padre, que gobierna las cosas y lo hace con justicia. El Padre encomienda al Hijo la misión de dar a las personas la vida eterna, amándolos hasta el extremo, y otorga el poder de juzgarlos desde el momento que se hizo hijo del hombre, semejante en nosotros, menos en el pecado. Es tanto lo que el Padre Celestial quería, la salvación de la humanidad, la quiere la salvación de la humanidad, que hizo a su Hijo igual a nosotros, pero con una diferencia de esas abismal, menos en el pecado. El Hijo de Dios es perfecto, es sabio, es santo, es divino, es perfectísimo, es menos, se identifica con hombres y mujeres, menos en el pecado. En su reino eterno, entonces Dios presenta, dice el Papa, acoge a todas las personas que practiquen su palabra, a todos los que le obedezcan, que no entren en conflicto, que no duden de la realeza de Cristo, que no duden de la divinidad de que Cristo es Dios también. Entonces los acoge a aquellos que practican la palabra. Hay un personaje que la practicó muy bien y se llama la Virgen María, la Santísima Virgen María, la mamá de nosotros, la mamá universal, la mamá de la Iglesia, la madre de la humanidad, la mujer más humilde de todas las criaturas, es más grande a sus ojos y se sienta como reina a la derecha de Cristo Rey. Oigan eso tan interesante que dice el Papa. En ella se cumple, ella reconoce a Dios mismo que es su propio Hijo y lo respeta, pero muchísimo. Se queda en silencio, uno lee la Biblia y hay momentos en que la Virgen no dice nada, se queda en silencio. Cuando el muchachito le dice, ¿no sabes que debo estar en las cosas de mi Padre? ¿Es que tú no estás enterada de cuál es la misión, que yo soy el Hijo? La mamá se queda en silencio. Dice, la Virgen guardó silencio. En Cafarnaúm también la Virgen es prudente y guarda silencio y va y le dice, hagan lo que les diga. Ese es uno de los episodios bellos, bíblicos, cuando la Virgen María está muy preocupada por lo que está pasando, se les acabó el vino, no hay cómo atender a los invitados a la boda, a la fiesta, y él dijo, yo no tengo nada que ver con eso, mujer. Pero esta mujer, como es tan divina y tan perfecta, se va y busca a los mozos de la fiesta y les dice,
hagan lo que Él les diga. La orden es que llenen unas tinajas con agua, llénenla. Hagan lo que Él les diga. Cuando uno hace lo que Él le dice, encuentra a Dios y entiende quién es Dios, quién es su Hijo y la obra maravillosa del Espíritu Santo. El Papa San Juan Pablo II, en una audiencia general, un 30 de septiembre del año 1987, decía que Jesucristo es el Hijo del Hombre y al mismo tiempo verdadero Dios porque tiene el poder. Oigan la razón teológica que da el Papa San Juan Pablo II. Porque tiene el poder divino de juzgar las obras y las conciencias. Y este poder es universal. Dice el Papa que él mismo lo explica en la Santa Biblia que él tiene el poder. Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 22. El Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder para juzgar, porque para que todos honren al Hijo como el Padre. Y así como el Padre tiene la vida, así también la da el Hijo de tener en sí mismo y le dio el poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Bien interesante. Es todo un argumento teológico bastante profundo, intelectual, hermenéutico, bíblico, que de una manera sencilla es un mensaje para este miércoles 17 de marzo, para este miércoles que todos los miércoles del año 2021 les están llamando el miércoles de San José. Acordémonos hoy de San José, todos los miércoles una palabrita a San José. Cristo es el Hijo de Dios y tiene el poder del Padre, tiene el poder de juzgar y vino a salvar. Él es Dios mismo y no hay que entrar en conflicto con las características del ser y la divinidad de Jesús de Nazaret. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz que alumbra mi ser. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz que alumbra mi ser.